Buenos días a todos, estamos acá en su programa Salud Cisterna en Radio Palabra y tenemos un nuevo programa hoy que los vamos a acompañar. Estamos acá junto a Jaime Carrasco en los controles y en el Colegio Villa Jesús que nos da este espacio. Le agradecemos el espacio para la radio. Todos los martes estamos con el programa Salud Cisterna para hablar de distintos temas que le interesan a usted de salud. Y el día de hoy estamos con unas invitadas muy especiales porque estamos conmemorando el día 2 de abril, el Día del Autismo. Entonces tenemos de invitada acá a las socias fundadoras de la organización Neurodivergencia La Cisterna, Ángela Vera y Violeta Pérez. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bienvenidas, chiquillas, acá. Como les decía, la idea es poder hablar de autismo, de neurodivergencia. Es un tema que cada día se sabe más, pero todavía las personas tienen muchas dudas, todavía hay muchos mitos que existen al respecto. Así que vamos a estar también recibiendo llamados. Las personas que quieran comentar, que quieran hacer alguna pregunta, están abiertos nuestros teléfonos, el 22 3560 764 y el 22 415 4522. Por si quieren hacernos alguna pregunta, comentar, hablarnos de su experiencia. Primero que todo, chiquillas, les quiero consultar sobre su organización, de qué se trata, cuáles son los objetivos de su organización. Buenos días, gracias primero que todo Vinca por invitarnos y a don Jaime Carrasco los controles, obviamente al Colegio Villa Jesús por este espacio que nos dan, en este caso la Radio Palabra también nos acogió el año pasado, que conmemoraba el Día del Fonoaudiólogo. En definitiva, hoy día se conmemora a nivel mundial el Día de Concientización y Visibilización del Autismo. Nosotros como agrupación Neurodivergencia La Cisterna ya llevamos un año y un mes aproximadamente realizando actividades autogestionadas para los cuidadores, para las niñas, niños y adolescentes de la comuna y de personas de otras comunas. No solamente nos enfocamos en hacer actividades para los vecinos, sino que tenemos un enfoque un poco más amplio. Las actividades que hacemos son netamente pensadas en la inclusión real. Es una palabra que nosotros siempre escuchamos y vemos que se manosea un poco, ya que en definitiva no se trabaja muy bien el tema en los colegios, en los sistemas de salud. La implementación de la ley TEA, que fue el 10 de marzo del año pasado, todavía no ha llegado a la práctica como debería. Luchamos por eso día a día, hacemos concientización en los colegios, hacemos actividades de concientización para los profesores en los colegios, para los alumnos, para el personal de salud en muchos casos. Y una de las cosas más importantes que estamos haciendo ahora como agrupación es realizar actividades para los niños, niñas y adolescentes como terapia acuática, por ejemplo. Estamos desde noviembre del año pasado realizando terapia acuática. Actualmente tenemos 30 niños que semana a semana realizan terapia acuática en Club Recrear. Agradecemos el convenio también que pudimos llegar con ellos, ya que fue desde el Departamento de Deportes justamente, con Francisco, el encargado de deportes, quien nos ayudó a gestionar junto a la profesora Pame, que le agradecemos mucho, junto al kinesiólogo Seba, ellos junto a una terapeuta ocupacional que se agregó hace poquito, Monse, trabajan con nuestros niños los días lunes y los días miércoles. Hacen terapia acuática. Ellos, una vez que ya lleguen como a su punto culmine de aprendizaje, van a poder incluirse en cualquier tipo de taller o curso de natación, de los que son abiertos a la comunidad. Ah, qué rico. Después ya van a poder tener la libertad y el aprendizaje para poder estar en los otros talleres. Exactamente. Que igual acá el municipio hace talleres todo el año, pero faltaban cupos para natación inclusiva. En la municipalidad hay un programa, pero son muy pocos los cupos, que lo imparte el Departamento de Discapacidad, y lamentablemente nosotros somos muchas familias, somos más de 230 familias en la comunidad y una asociación de 74 familias socias. Entonces el programa de discapacidad solamente nos entregaba alrededor de 10 cupos para toda la comuna, y a nosotros nos entregaban 2 o 3 cupos. Entonces era inviable que los niños hicieran terapia. Nosotros sabemos que la intervención en los niños, sobre todo con el diagnóstico más reciente, el trabajar en el agua es una posibilidad hermosa que les permite a ellos mejorar sus habilidades sociales, desarrollar sus habilidades blandas, aprender a trabajar en equipo, les ayuda a mejorar su sistema en general psicomotor, les ayuda en muchos factores, y lo hacemos a un valor bajísimo,
Esperamos el próximo año, cuando cumplamos 2 años, poder postular a fondos deportivos concursables para que ojalá fuera gratis. Nosotros pensamos que la discapacidad no es un medio para lucrar, por eso somos una asociación sin fines de lucro, y ojalá todas las cosas que hiciéramos a futuro sean todas sin costo, ya que cuesta. Nosotros somos 74 familias y que día a día tenemos que pagar por terapias, por psicólogo, por neurólogo, por terapia ocupacional, ya que tampoco en atención primaria tenemos lo que nosotros deberíamos tener por la ITEA. No tenemos atenciones desde primera infancia, hay muy pocos. Después de los 5 años en programa Chile Crece Contigo, los niños ya empiezan a tener una cantidad de intervención muy baja. Uh-huh. Entonces, nuestro objetivo como agrupación es ese, que todos los niños y niñas y adolescentes de la comuna y de alrededores puedan tener terapias a bajo costo. Hemos hecho legoterapia, arteterapia, hemos hecho talleres de huerta. Pueden visitar nuestro Instagram, las personas que están interesadas, y pueden ver todas las actividades que hacemos. Súper importante, comparta ahí el Instagram para que la gente los pueda seguir. Es neurodivergencia_LC. Eso. Ahí lo vamos a repetir más adelante para que nos puedan seguir las personas y se informen de las actividades que están haciendo. Uh-huh. Los papás también que tengan chicos con el diagnóstico del trastorno del espectro autista, poder unirse también y trabajar juntos como organización. Súper, por supuesto que sí. Chiquillas, como para ir dando un poco contexto para la gente que no conoce mucho el autismo, ¿cómo podrían explicar ustedes qué es el autismo? ¿Qué características tienen los chicos con este diagnóstico? ¿De dónde viene? Mira, yo lo voy a hablar de una manera muy fácil. Uh-huh. Sobre todo, a nosotros recientemente nos llegó el diagnóstico de nuestra hija. Es un mundo, porque niños que, por ejemplo, no comen cierto tipo de alimentos, lo que se le maldice, niños mañosos, y resulta que no son niños mañosos, ellos tienen un tema de selectividad alimentaria. Mi hija, por ejemplo, ella come fideos con salsa, nada más queso y pan de molde. Y uno va pasando por procesos. Mi hija tiene 6 años y en las niñas es muy diferente el autismo que el niño. El niño a los 2 años, 1 año y medio, uno podría indicar para dónde va, pero la niña es más difícil porque la niña lo esconde o lo enmascara, y por eso recientemente se pudo llegar a un diagnóstico. También hay un tema ahí con los mecanismos de diagnóstico que se han sido diseñados para hombres, para niños. Por mucho tiempo se pensaba que las mujeres no eran autistas, que no existían las mujeres autistas, porque los mecanismos de diagnóstico estaban mal diseñados en el fondo. No se había considerado a las niñas y a las mujeres en ese proceso. Exacto, pasa por muchas cosas, o sea, el típico de niños caminando puntita, el aleteo, pero obviamente con el neurólogo uno se da cuenta que no es un factor eso, son muchas cosas más que te indican para dónde va. Así que nosotros estamos recién en este proceso, es un proceso también que uno vive un duelo también, internamente. A pesar de que nosotros ya estábamos muy familiarizados con el tema, para nosotros no fue un tema en verdad, pero para gente que sí es un tema, es como un luto, es como vivir algo que tú no tenías que estar viviendo, pero todo se supera, todo se pasa con amor, con terapias, y el tema de pesquisarlo tan pequeñito a los niños es algo fundamental. Las terapias tienen que ser desde que se inicia el diagnóstico al tiro ya, no esperar 10 años, porque muchos de los que somos adultos, los que somos papás en este momento, nos diagnosticamos gracias a nuestros hijos. Nuestro hijo, no sé, ejemplo, déficit atencional, me entero que yo tengo déficit atencional y nunca me lo traté. Y por eso hay muchos adultos en la vida de hoy con depresión, con tanto tema, porque no sabían lo que tenían cuando eran pequeños. Y gracias a nuestros hijos se diagnostica un tardío diagnóstico, pero se hace. Y por lo general pasa con los niños con autismo, con déficit atencional. Claro, porque antiguamente no había tanta claridad ni tanto acceso, si bien todavía es escaso el acceso, ahora ya los profesionales tienen un poco más de conocimiento para poder ir sospechando el autismo, ir desde pequeñito en el control sano, ir identificando ciertos factores que uno le podrían llamar para llamar la atención para ese diagnóstico. Sí. Incluso se hacen screening por ejemplo está el M-Chat, que es un test que se hace a los niños pequeños en el control sano, que incluso es un poco exagerado, hay gente que dice, como que es mejor sobrediagnosticar hasta cierto punto y que después uno diga, ok, se descarta, pero llegar antes a los chicos que sí tienen el diagnóstico, porque cuando se diagnostica temprano se puede empezar a intervenir, y ya también desde los papás
saber por qué a lo mejor mi hijo o mi hija tiene ciertas conductas diferentes, tiene ciertas dificultades diferentes a los otros niños. Exactamente. Ahora bien, hay algo que nosotros tenemos que hacer como una crítica social, en definitiva, ya que una vez que a los niños, por ejemplo, se les aplica el MCHAT, en un diagnóstico a un menor muy pequeño, ¿qué pasa? Eso se deriva por el sistema de atención primaria al Hospital Ezequiel González Cortés, donde en este momento hay 3 neurólogos para atender aproximadamente, no sé, será una cantidad de 3.000 personas, por lo menos. Nuestros pequeños, por ejemplo, que fueron derivados desde consultorio, están con horas para neurólogo hace un año. En este momento, en la comuna no hay un centro de salud mental, todavía no está implementada la sala TEA, no hay ningún tipo de intervención en la cual nuestros hijos de nuestras socias o socios o de la comunidad puedan acceder. Entonces, ¿qué pasa? Claro, se hace el diagnóstico a través de MCHAT, se hace la derivación desde un jardín infantil, desde un colegio, pero el niño queda un año sin tener la posibilidad de que pueda ser diagnosticado eventualmente por el neurólogo o por un psiquiatra infanto-juvenil. Entonces, que al final se termina haciendo un ciclo bastante peligroso, porque si tú no tienes los medios económicos para pagar a un profesional que te cobra lo que quiere, porque los neurólogos en Chile, hay muy pocos que cobran por bono FONASA, muy pocos, y ese bono FONASA aún así es muy caro. Entonces no todas las familias pueden acceder a pagar 80.000 pesos, por ejemplo, por una consulta con un neurólogo, y mientras más te demoras en hacer ese proceso, ese diagnóstico, menos intervención va a tener el menor. Entonces, hace muchos años atrás se confundía la hiperactividad con TEA. Al final a los niños se les medicaba con otro tipo de medicación que ahora ya ni siquiera se utiliza, porque en definitiva querían tener a los niños como lo más tranquilos posibles y que ojalá en el colegio no tuvieran mayores problemas con los niños. Entonces, ahora que ya los niños tienen sus derechos adquiridos por la ley TEA, los niños sí o sí tienen que tener su evaluación lo antes posible. Y si eso no sucede, se pierden años de intervención. Y no, lo que se busca en definitiva es tener obviamente adultos que sean autónomos e independientes. Ellos, aunque tengan una condición, tengan la discapacidad, entre comillas, como se llame, o la condición o trastorno, ellos en algún momento van a ser adultos, y la idea es que sean adultos funcionales. Pero si tú diagnosticas a un niño a los 16 años, no es lo mismo que diagnosticar a un niño a los 3 años. Entonces, mientras antes se hace ese proceso que comentaba recién mi compañera Ángela, es mucho mejor, porque tú puedes trabajar todos esos años para generar la autonomía al menor, para darle mayor seguridad y para que tenga acceso obviamente a las prestaciones. Y eso en este momento no está ocurriendo. A nivel nacional hay un enojo por parte de los papás, por parte de las agrupaciones, que vamos a marchar el día 13 de abril, porque en definitiva la ley, pese a que está promulgada en el diario oficial, no se está aplicando como debería. Y las políticas de salud y educacionales no se están respetando tampoco. Entonces hay mucho por hacer, mucho por trabajar. Ahí tocaste un tema de pasadita que yo creo que es súper bueno como entrar un poquito más en detalle de este trastorno o condición, porque también hay una discusión de cómo denominar. Desde la salud mental, desde la psiquiatría, todavía se habla del trastorno del espectro autista, pero desde las personas autistas y las familias de las personas autistas hablan de una condición. Exacto. Porque finalmente ahora se conoce que existe el cerebro neurodivergente, que en el fondo es un cerebro que funciona diferente, ya sea chicos con déficit atencional, con hiperactividad, o chicos autistas, tienen un cerebro que procesa la información de manera diferente. Exacto. Y por lo tanto es clave, por un lado, el diagnóstico, y por otro lado la educación sobre cómo funciona este cerebro para poder aprender a funcionar de esa manera distinta. A lo mejor vamos a entender las cosas de manera distinta, van a necesitar que las clases tengan un apoyo distinto, aprendizajes como tan básicos de todo niño como aprender a abrocharse los zapatos va a requerir a lo mejor un proceso distinto. Exactamente. Y estas personas que son autistas tienen algunas características como se habla de síntomas desde la psiquiatría, pero características desde una visión más amplia, que por ejemplo tienen dificultades en las habilidades sociales. Claro. Eso puede ser que tengan dificultad para iniciar la interacción, para mantener la interacción.
son personas que tienden a ser más rígidos en su pensamiento, más estructurados, tienden a fijarse rutinas y que les complica mucho cuando los sacan de sus rutinas. Sí. De repente son niños que requieren también más anticipación de lo que va a pasar, porque si la rutina siempre es que voy a, no sé, pues me voy del colegio a mi casa todos los días, me van a buscar del colegio a la casa, del colegio a la casa, y un día resulta que voy a ir al médico, y este cambio de rutina puede generar un desajuste, una ansiedad o incluso una crisis en los chicos, una desregulación. Sí. Sin embargo, todas estas circunstancias son posibles de ir aprendiendo a manejarlas, en la medida que tengan el apoyo necesario, y en el caso de los niños pequeños, que los papás también tengan el apoyo necesario para saber cómo manejarlas. Sí, ¿cómo se llama? Es bien complicado, muy complicado. Yo, por ejemplo, voy a hablar de un tema también muy diferente. Hablamos mucho de la palabra inclusión o empatía, cuando en los trabajos no se está haciendo la empatía. Cuando hay mamás que tienen un hijo con TEA, se regulan o pasa algo, no se les da permiso. Y eso pasa mucho. Y lo he vivido experiencialmente yo, otras mamás también. No hay conciencia. Hablamos tanto de la conciencia, hablamos tanto de la inclusión en verdad, pero no se lleva a cabo. No sé qué se puede hacer en ese caso. Claro, y de hecho en la ley, si no me equivoco, está considerado eso, que la persona debe tener el permiso de su empleador para ausentarse cuando hay alguna situación compleja con su hijo o con su hija. Porque efectivamente, sobre todo cuando son más pequeños, cuando están empezando el colegio, cuando están empezando a adaptarse a esta nueva rutina, pueden generar estas crisis, o que de repente incluso los chiquillos cuando empiezan el jardín tienen horarios diferentes, tienen ingreso, por ejemplo, si los chicos van de 8 a 12, ellos van de 9 a 10 o de 9 a 11. Entonces eso implica que tienen que ir a buscar más temprano a los papás, a las mamás, o de repente pasó alguna situación que no estaba planificada y el chico se alteró, se siente mal. Entonces es clave que haya una disponibilidad también de algún familiar para acompañarlos. Y generalmente ese familiar suele ser la madre, que cuidadora. La cuidadora, hablábamos hace un par de semanas atrás del rol de la mujer en el Día de la Mujer, que tiende a ser la cuidadora. Sí. Y que no siempre las cuidadoras tienen apoyo de la familia, de alguna hermana, de alguna mamá, de alguna tía, amiga, que ayude también con este tema de los cuidados de los chicos. Exacto. Bueno, de hecho, la ley de cuidados deja, por ejemplo, fuera automáticamente las funcionarias del sector público. Nosotros tenemos muchas mamás que trabajan en el sector público, que tienen hijos en una condición TEA, y no se pueden acoger a esta ley. Está hecha solamente para el sistema privado. Y las mamás muchas veces tienen ese temor de pedir permisos cuando su hijo se desregula por el miedo de que pierdan el trabajo. Muchas veces hay hogares que son monoparentales y la mamá no quiere ni siquiera dar aviso a su empleador de que tiene un hijo en el espectro autista, ya que automáticamente puede que las empresas empiecen a ponerle problemas. Y eso ha pasado mucho y no debería suceder. Entonces tienen el miedo de que, claro, voy a pedir permiso cuando mi hijo se va a desregular. Por ley no pueden descontar ese tiempo ni recuperarlo. Si a mí me llaman del colegio porque mi hijo se desreguló, yo puedo asistir siempre y cuando yo dé aviso a mi empleador y a la dirección del trabajo que tengo un hijo en la condición del espectro autista y yo me puedo ausentar. Y por ley mi empleador no me puede ni descontar esas horas que yo permanecí fuera, ni tampoco obligarme a recuperarlas. Tampoco debería haber una sanción de por medio por esos permisos, ya que están contemplados dentro de la ley. Pero es un tema porque está todo implementado hace tan poco que muchas veces ni siquiera las mismas empresas o la dirección del trabajo sabe cómo mediar en este tipo de situaciones. O sea, hay muchos despidos incluso que se provocan luego de que las personas utilizan este derecho. Sí. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Quién nos ampara? ¿Dónde haces la denuncia? Si ya perdiste tu trabajo, la ley no te da fuero, por ejemplo, al tener una persona a tu cuidado que posiblemente tenga credencial de discapacidad. Nosotros quedamos como al alero de las buenas prácticas que puedan ejercer los empleadores solamente. Claro, y por un lado tenemos el hecho de que sea muy nueva la ley, sí, pero por otro lado también está la falta de conocimiento respecto al autismo
porque son necesarios estos apoyos extra. Exacto. Y lamentablemente pasa eso, que es como al alero de la buena práctica de mi empleador. Ojalá que tenga un jefe buena onda, una jefa buena onda, que me permita, porque ya se suma el estrés de esta desregulación, de ir a buscar a mi hijo, a mi hija, y además estar pendiente de que me van a descontar o me voy a perder mi trabajo. Exacto. Porque está el riesgo, lamentablemente, de que a lo mejor no me van a decir que me están despidiendo por eso. Claro. Pero me van a decir, no te vamos a renovar el contrato. O no, pasó otro problema. Sí, a mí, por ejemplo, el año pasado me pasó. Cuando hubo un temblor muy fuerte, como en mayo, abril tiene que haber sido, mi hija se descompensó en el colegio. Ella estuvo llorando todo el día y a mí en el trabajo no me dieron permiso. Y no hubo caso así. Y yo les decía que por favor pudiera verla. Y no, porque tenía que cumplir mis obligaciones. Y para mí eso fue como, esto no puede ser y hay que seguir luchando por esto en verdad. Porque me puede pasar a mí y a muchas les va a pasar. Pero no es bonito tampoco porque uno ya viene con una carga y sumarle otra carga más, en verdad no es agradable para nadie. Y el tema de la desregulación igual es un tema como importante como de revisar, porque la gente de repente no entiende, sobre todo cuando de repente uno ve a un niño que está con una desregulación en la calle, está el típico prejuicio que el niño mañoso. Pataleta. Que está con una pataleta, que si yo fuera la mamá haría no sé qué cosa, y todos tienen una solución desde fuera. Sí. Pero no se entiende muchas veces que estas desregulaciones tiene que ver por un lado con lo que hablábamos, el tema de la estructuración, que son niños, son personas que necesitan una estructura y cuando esa estructura se rompe, les cuesta poder adaptarse a esta nueva rutina. También son chicos que muchas veces tienen alteraciones sensoriales, que puede ser que sean hipersensibles a los ruidos, a la luz, cuando hay mucha gente, cuando hay olores fuertes, todos estos estímulos que muchas veces una persona neurotípica, o sea, una persona que no es autista, se va a adaptar, a lo mejor le va a molestar un poco, pero no le va a significar ningún problema. A un niño o niña o a una persona adulta, incluso neurodivergente, esa hiperestimulación le puede llevar a una desregulación, que es porque en el fondo su cuerpo está luchando por adaptarse, por integrar todos estos sentidos al mismo tiempo. Y yo le pongo como ejemplo, de repente hay chicos que pueden presentar síntomas de irritabilidad. Sí. Yo también, yo al principio partí muy rápido, no me presenté tampoco, yo soy terapeuta ocupacional, entonces también conozco un poco del tema. Yo le comento a los papás, imagínate que tú te despiertas y te molesta la luz, después te ponen la ropa y te molesta la etiqueta, después te sirven la comida y te da asco porque la comida tiene una textura extraña, después el perro del vecino está ladrando. Entonces, ¿cómo no estar irritable, cómo no estar irritado si el entorno alrededor tuyo te vulnera constantemente con la sola existencia? Con la sola existencia del sol ya los chicos se alteran. Y lo bueno de todo esto es que si ya uno logra identificarlo, es un poco más fácil manejar esos estímulos. Andar con sus lentes de sol cuando van a salir a la calle, los audífonos que son una herramienta súper importante para muchas personas autistas, estos audífonos a prueba de sonido, para bajar un poquito el estímulo y el nivel de intensidad de los ruidos. Imagínense cuando uno anda en el metro, cuando uno anda en la micro, está mucho estímulo. Y los juguetes sensoriales, los juguetes sensoriales, tener en la casa, ojalá, cada uno como familiar de algún menor neurodivergente. Sería súper bueno que tuviéramos un pequeño botiquín o que los niños puedan llevar al colegio, por ejemplo, al jardín, o algo pequeñito, y que tengan sus juguetes sensoriales favoritos, los fidget toys, que tanto ahora están como súper de moda. Nosotros, de hecho, hacemos actividades donde vendemos juguetes sensoriales a muy bajo costo, ya que le vamos enseñando a los papás y a los niños a que los pueden utilizar. Entonces, de hecho, sirve no solamente para las personas que tienen alguna condición, sino que para los mismos, por ejemplo, en un colegio, para los profesores, para los docentes que están de repente muy nerviosos o con mucha presión. Jugar un rato con estos mismos juguetes te autorregula, te ayuda también a concentrarte nuevamente, y andar como con un botiquín de emergencia sensorial es una súper buena iniciativa y es muy económica de hacer. Y nosotros lo implementamos, por ejemplo, en todas las actividades que tenemos. Tenemos nuestro botiquín como con los parches curitas, la gasa, todo el suero, y nuestro botiquín sensorial con los juguetes.
Y cortito, lo que tú comentabas de las crisis sensoriales, hacer un llamado también a la sociedad en general, que cuando vean a alguna mamá que está complicada, con un hijo que está en una desregulación, pregúntenle si necesita ayuda, pregúntale cómo podemos ayudar, si quiere un vaso de agua, no mirarla feo, no criticarla desde la vereda al frente, porque nosotras muchas veces también a veces nos ayudan y tampoco queremos que nos ayuden. Entonces también es importante primero que nos pregunten antes de llegar a intervenir, porque muchas veces la situación de ayudar empeora el tema. Y nunca, por favor, decirle a una persona que está en una desregulación que se calme. Por favor. Es lo peor que le pueden decir. Es como cuando uno está enojado y dice, cálmate. No, por favor, eso se aplica a colegio, a centro de salud, a todos. Y nosotros lo hemos escuchado de los mismos niños. Como hemos hecho actividades de capacitación en colegio, los niños a nosotros nos han dicho, ¿cuál es la palabra como que por favor no te pueden decir nunca? Cálmate. No, por favor no me digan eso. Al contrario, denme espacio. Si estamos en un colegio y tengo una desregulación, déjenme solo probablemente, llévenme ojalá a una parte con menos estímulos y ayúdenme un poco entre todos como sociedad. Nosotros podemos ayudar a que esa persona se pueda regular de a poquito de nuevo. Pero si estamos, lo llenamos de estímulos, lo queremos abrazar, queremos ayudar a toda costa, eso puede empeorar la situación. Exacto, qué importante eso, algo tan básico como preguntar. Sí. Porque de repente tanto el juicio no aporta, pero de repente cuando uno ayuda sin saber, tampoco aporta. Sí, muchas veces. Es como ejemplo típico de los niños que andan con unos correitas. Es como, a mí me pasaba mucho, en la feria, parece perrito. En verdad es como muy chocante porque uno lo así en verdad es la seguridad de uno y la seguridad de tu hijo. Porque si no, y ellos llegan y salen, no le importa cruzar calles, nada, corren. Sí. Y la mejor forma para mí era la correíta. Sí. O sea, que por algo se inventó, porque era una necesidad de muchos papás que tienen chicos que son más activos, que de repente tienden más a escaparse. Y ya si uno anda en la calle es muy peligroso que se escape. Si uno estuviera en la casa da lo mismo, pero en la calle están los autos, la misma gente, peligroso. Pero por ejemplo, este pensamiento es más para la gente mayor. Pasa mucho más ahora. Más que los mismos jóvenes o los sub-30, porque ya pueden entender para qué va. Pero el rango, por ejemplo, de 50 a 60 no entiende muchas cosas de esto. Exacto. Pero ¿por qué no? Si está amarrado, no hagan esto, la pataleta, es mañoso. Yo pienso que hay que reeducar a la gente. Ese es el concepto, yo creo que ahora. Hay que reeducar, hay que empezar a enseñar qué palabras se ocupan, pasa algo por esto, pero no llegar y decir conceptos, llegar y tirar. O la misma palabra también, me tocó a mí en un stand que estuve, una señora llegó y dijo, pues si ahora son todos autistas. Hay mucha gente que habla de eso. Y es como, para uno es como obviamente que te toca una parte porque tú tienes un hijo autista y la gente lo ocupa como sin nada, es como toma agüita. Es una palabra muy fuerte que no sabe lo que significa, lo que involucra esa palabra, pero la gente en verdad tiene que empezar a reeducarse. Los colegios lo mismo, los profesores. Hay ciertos profesores que también no tienen el tino como para tratar a los niños, tienen que saber que hay otro tipo de niños que viene ahora. Son diferentes, ya no están los niños que se sentaban ahí, están los niños preguntones ahora que tienen personalidad, pero hay que empezar a reeducar a la gente. Ese es como el concepto de aquí va adelante. Yo creo que hay dos cosas clave ahí con el uso de la palabra autismo, por un lado, que acá en Chile somos muy buenos para usar diagnósticos como característica. Yo soy súper bipolar, yo soy súper TOC, yo soy súper autista, y se ocupan diagnósticos como que fueran una característica que no lo son. Exacto. Y por otro lado, también a mí me ha tocado escuchar eso, son todos autistas. No, lo que pasa es que ahora hay mucho más conocimiento respecto al tema. Los centros de salud, los profesionales saben más, en los colegios saben más, y se pueden identificar chicos que antes no se identificaban, que lo pasaban súper mal, que después podían tener depresión, podían tener trastornos ansiosos, porque nunca supieron que tenían esta característica y que podían ser ayudados de repente con algo tan sencillo como un audífono, podían haberlo pasado tanto mejor si hubieran tenido el diagnóstico correcto. Exacto. Y no tiene que ver con que ahora todos son autistas, no, es una cosa de que ahora se diagnostica cosas que antes no se diagnosticaban. Lo mismo que el trastorno de hiperactividad, antes
si viera como un niño desordenado. Ahora se sabe que no, que es un chico que también tiene un cerebro que funciona distinto, que hay otras estrategias para poder ayudarlo a aprender. No tiene que ver con un gusto de ponerle un diagnóstico al chico, porque finalmente acá el diagnóstico en sí mismo no es que nos sirva el diagnóstico, lo que nos sirve es saber. Este chico tiene estas características, es posible que le pase esto también porque a otras personas autistas les pasa, es posible que esto le ayuda porque a otras personas le ayuda. En el fondo el diagnóstico sirve para eso, para tener herramientas. No para poner simplemente la etiqueta en las personas. Exacto. También es importante mencionar que hay un cierto grupo de personas como adultas que se autodiagnostican por estos test que hay online en internet. Sí. O se hacen en un A22, que es un instrumento de medición que complementa lo que un neurólogo comenta, pero hay personas que se hacen un A22 y les aparece que son autistas y se quedan con esa idea, ok, soy autista, y claro, ocupan como ese diagnóstico que da solamente un test, pero también informar de que no pueden hacer eso. O sea, un diagnóstico solamente lo hace un neurólogo, un psiquiatra o una persona que está capacitada de salud mental, junto con A22, con el WIS, con la batería de evaluaciones que se pueden hacer. Pero no es que yo me haga un test y automáticamente, si cumplo con el rango, soy autista. Eso es importante porque muchas familias caen en eso de hacerse test A2, que por lo tanto, aparte son súper caros. Sí. Nosotros hacemos operativos a bajo costo cada cierto tiempo, pero aún así le informamos a las familias que eso de por sí no da el diagnóstico oportuno, es solamente un complemento para. Exacto, tiene que haber una evaluación multiprofesional. Exacto. Que puedan también dar un diagnóstico real y también recibir la ayuda, porque a lo mejor puede que yo tenga otra situación, a lo mejor estoy con una depresión, a lo mejor tengo un trastorno ansioso, y al ponerme una etiqueta sin estar claro, no voy a recibir la ayuda necesaria. Exactamente. Quiero recordar acá a nuestros radioescuchas, estamos en Salud Cisterna, acá en Radio Palabra, en el Colegio Villa Jesús, y estamos hablando respecto al autismo en el Día Internacional de Concientización sobre el Autismo. Estamos atentos si alguien nos quiere hacer alguna pregunta, nos quieren hacer algún comentario. Tenemos disponibles los teléfonos. Anoten por ahí el teléfono 22 35 60 764 y también el teléfono 22 41 54 522. Estamos acá en programa Salud Cisterna con las cofundadoras de la organización Neurodivergencia, hablando de autismo, hablando de los apoyos necesarios, hablando de cómo incluir más a las personas autistas. Nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ya volvemos con Salud Cisterna. Recuerde que tenemos acá los teléfonos disponibles. Estamos en el programa Salud Cisterna en Radio Palabra, gracias al apoyo del Colegio Villa Jesús. También tenemos acá el apoyo en los controles de Jaime Carrasco. Y estamos hablando del autismo, de la neurodivergencia, en el día de concientización del autismo 2 de abril. Los teléfonos tenemos el 22 35 60 764, 22 41 54 522. Y estábamos hablando de hartas cosas. Este es un tema que da para mucho. Nos van a quedar muchos temas quizás en el tintero, pero me gustaría que habláramos de este concepto que existe ahora, que es el espectro del autismo. ¿Por qué se habla de un espectro? ¿A qué se refiere con eso? Bueno, antes, por la clasificación que se daba como a nivel de salud, por la OMS y las evaluaciones que se hacen en el DSM-5, habían distintos tipos de diagnósticos, por ejemplo, y que todavía se mantienen hasta el día de hoy, pero eso fue modificado hace un par de años. En el espectro autista se engloban distintos tipos de diagnósticos, como por ejemplo el conocido Asperger, que se comentaba antes, o de alto funcionamiento, el trastorno generalizado del desarrollo, y también se habla ahora, que es súper importante recalcar, que el autismo no tiene niveles. No es que una persona es autista nivel 1, autista nivel 2, autista nivel 3, sino que se define según el tipo de necesidad que la persona, el individuo, tiene con respecto a la sociedad. Entonces, obviamente, un TEA leve, como se comentaba antes, es una persona que necesita cierto tipo de adecuaciones, por ejemplo, cierto tipo de ayuda.
una persona que está con una necesidad mayor, obviamente tiene quizás menos lenguaje, tiene mayor dificultad para ser incluido en la comunidad. Y el nivel 3 obviamente es una persona que quizás está en una situación un poco más severa, y esto también define el tipo de educación, por ejemplo, que el menor puede recibir. La mayoría de los niños que son neurodivergentes, que están en el espectro autista, pueden, por ejemplo, asistir sin ningún problema a un colegio tradicional con PIE, que la idea es que todos los colegios lo tengan, incluso los colegios particulares. Pero, por ejemplo, las escuelas especiales están capacitadas también para recibir personas que están en un diagnóstico de autismo, pero un poco más con mayor necesidad, como nivel 3, por ejemplo, que es lo que comentábamos recién. Pero pasa que muchas escuelas especiales también ahora están discriminando a los menores, indicando que no pueden recibirlos, siendo que tienen personalidad para hacerlo. Y nos ha pasado mucho. Entonces, nosotros como cuidadoras quedamos en un limbo, ¿cómo se puede decir? Porque o no hay cupos en un colegio tradicional, o en un colegio particular no tienen PIE, y nos queda solamente la opción de exámenes libres, que pasa mucho, o de escuelas especiales, donde tampoco muchas veces los neurólogos nos recomiendan cuando tenemos un hijo con un nivel un poco más leve. Entonces es un tema que nosotros día a día tenemos que estar batallando literalmente, porque nos quedamos sin cupo para los niños, terminan perdiendo escolaridad, que es muy importante, la sociabilización, etcétera. Acá nos comentaban que está la llamada. Tenemos otra llamada, a ver, ¿están por ahí? ¿Aló? Sí, aló, buenos días. Buenos días, cuéntenos. Mire, yo soy mamá viejita con una niña síndrome de Down y autismo. Uh-huh. Y quería, mi consulta es, ella nació en 1980, o sea que ya tiene edad. ¿Son de larga vida los autistas y síndrome de Down? Muchas gracias por su pregunta acá de su chica. Entonces, si quiere, nos puede colgar y le respondemos al aire. Bueno, ya. Muchas gracias por su pregunta. Ya. Acá en este caso se juntan dos factores, que está el síndrome de Down y el autismo. Por definición, el autismo no tiene asociado problemas biológicos necesariamente, problemas en otros órganos, sino que tiene que ver con esta manera de funcionar diferente. Por otro lado, el síndrome de Down, al ser un trastorno genético, sí puede aparecer con otros síntomas que son, por ejemplo, problemas cardíacos, que puede generar que las personas con síndrome de Down no lleguen a edades muy avanzadas. También tiene que ver harto con el cuidado, porque antiguamente no se sabía mucho de los cuidados que tenía que tener una persona con síndrome de Down, no había tanto acceso a la salud, y podían tener estos problemas cardíacos, que es lo que más los complica. Sí pueden llegar a la adultez mayor, pero generalmente no van a ser personas de 80 años, 90 años, como una persona que no tiene síndrome de Down. Ahora, por el autismo, ahí no tendríamos como una asociación directa con alguna enfermedad biológica. Justo que, buen ejemplo que nos comentó la señora, porque estábamos hablando del tema de los colegios especiales, que hay ocasiones en que los chicos tienen este doble diagnóstico, claro, que pueden tener autismo y síndrome de Down, o autismo y una discapacidad intelectual, y en ese caso vamos a encontrarnos con chicos que tienen más necesidades de apoyo. Y a lo mejor en esas condiciones puede ser adecuado un colegio especial. Pero otras veces son chicos que solamente tienen el diagnóstico de autismo, que no tienen problemas en el desarrollo intelectual, que no tienen problemas de aprendizaje, y en ese sentido lo más indicado es que puedan estar en un colegio con inclusión, un colegio con PIE, pero no una escuela especial, porque también le permite desarrollarse en otros ámbitos. Y también, bueno, volviendo al tema del concepto del espectro, este también es un ejemplo. Tenemos un espectro de personas que puede tener otro diagnóstico. Claro. Hay por ejemplo, una de las características que tienen las personas autistas está este tema de lo social. Pero sin embargo, hay personas autistas que sí son muy sociables, pero son sociables a lo mejor en cierto contexto, con sus amistades que tienen más confianza, con su familia. Me pasa mucho en las redes sociales, en TikTok, que hay personas que son autistas y obviamente el TikTok se ve muy
que hablan y que se expresan, y la gente no les cree de repente, pero ay, tú no eres autista porque tú te expresas. Sí. A ver, es distinto hablar con 10 personas que no conozco a grabar un video en mi casa con un guión que yo preparé y en un tema que yo manejo. Exacto. Entonces también están estos prejuicios de cómo tiene que ser una persona autista. Hay un concepto que sí muchos chicos lo tienen, que es el de mirar a los ojos. Efectivamente hay muchos chicos que les cuesta mirar a los ojos, que les genera un desgaste estar mirando los ojos y pueden interactuar socialmente pero no te miran. Pero también hay otros chicos que sí te miran a los ojos. Sí. Entonces son todos diferentes. Son todos diferentes. Entonces es súper importante poder ahí tener una capacitación, nosotros como profesionales de salud sobre todo, seguir siempre educándonos en el tema, aprendiendo, porque nos ha pasado con chicos que tienen muchas características, que tienen la posibilidad del diagnóstico de autismo, y un profesional que no tiene tanto conocimiento, pero sí me miró a los ojos, entonces no es autista. Y lo dejan sin el acceso al diagnóstico, sin el acceso a la necesidad de apoyo, porque para que los chicos entren al PIE tienen que tener su diagnóstico, uno no puede ingresarlos al PIE porque yo creo que tiene autismo. No, con documentos. O sea, de hecho, justamente también iba a hablar el tema del PIE. Es un tema el PIE en este momento en la parte de educación, Ministerio de Educación, por favor, con las pilas, porque son 7 cupos, 2 permanentes, 5 transitorios, y nos da ahora. Los colegios pueden tener PIE, pueden tener toda la capacidad del mundo, pero no les va a dar y no alcanza. Justamente en un colegio no se pudo hacer más porque no hay cupo. Claro, y otros 3 para los papás, estar consiguiendo el cupo para el PIE. Es como ganarse el loto en este momento, tener un colegio y que tenga PIE y que tenga cupo más encima, es la lotería al máximo. Y en el caso de los chicos autistas, si no me equivoco, son menos cupos, porque hay dentro de los 7 cupos, hay algunos cupos que son especialmente para chicos autistas, que son esos 2 permanentes. Entonces también se reduce aún más el acceso. Exacto. De hecho, se espera a través de la implementación de la ley TEA que en un futuro el PIE como tal sea un programa de integración escolar real, porque ahora ¿qué hace el PIE? El PIE va a la sala donde el alumno lo saca de su clase, lo lleva a una sala para poder trabajar contenido, para poder trabajar la malla curricular con la que tienen que cumplir los colegios, pero ya en esa acción de sacar al menor de una sala, ya lo estás excluyendo. Entonces, si hablamos de inclusión, trabajemos con los docentes, con los educadores en el aula, con todo el curso. Es la única manera de que puedas trabajar con todas las personas y no un día con un menor, otro día con otro menor, y que los mismos profesores también entiendan de que no porque ellos no son profesores que tengan en su currículum o en sus capacitaciones, por ejemplo, certificaciones en discapacidad, no por eso ellos no tienen que hacerse cargo. Lamentablemente los profesores, obviamente, con tanto trabajo que tienen, planificación, el estrés de tantos niños, los apoderados, y no tener capacitación, obviamente prefieren decir no, que el menor trabaje con el PIE. Claro. Pero a nivel general, como volvemos a reiterar, estás excluyendo a la persona. O sea, lo que nosotros buscamos, por ejemplo, cuando hacemos charlas en los colegios, que a todo esto, si hay colegios que nos están escuchando y nos quieren contactar, nosotros hacemos charlas desde el punto de vista de cuidadoras. Como somos cuidadoras, nosotros vamos a los colegios donde tenemos a nuestros hijos estudiando y tratamos de que ellos conozcan nuestra parte como mamás, como apoderadas de lo que nosotros vivimos con nuestros hijos, con nuestras hijas, para que ellos sepan, obviamente, desde ese punto de vista, poder cambiar la metodología, poder explicarles cómo anticiparse a los niños para evitar las desregulaciones, que ellos mal llamados le indican que son crisis, y son desregulaciones. Y obviamente nosotros somos el mejor referente porque somos las mamás quienes sabemos más de nuestros hijos. Entonces hacemos un llamado que si hay colegios que nos quieran invitar, tenemos que unificarnos, sí, por lo menos con 2 meses de anticipación, pero estamos haciendo actividades en varios colegios que están tomándose en serio el tema de la inclusión. Están haciendo salas de estimulación para los niños, están haciendo espacios sensoriales de la calma, por ejemplo, implementando dentro de su material de apoyo juguetes fidget toys, que es lo que comentábamos recién, que son súper económicos y son súper útiles para implementar en una escuela. Entonces, como decía Ángela, el tema del PIE, ojalá en el futuro no hayan cupos limitados, sino que si hay 10 niños que tengan una necesidad de apoyo, que esos 10 niños puedan estar en sala y se pueda trabajar con el mismo nivel y con la misma dignidad que merecen. Sí. Quizás recordar el Instagram de la asociación para que los puedan contar.
neurodivergencia_LC. Eso es el Instagram para que los colegios puedan contactarlo. Este es un gran apoyo. De repente los colegios quizás no tienen la posibilidad de comprar una capacitación o no tienen acceso. Y aquí están ofreciendo, imagínense el tremendo recurso que es una capacitación gratuita para poder apoyar mejor a los niños y niñas de sus colegios, a los adolescentes también. De repente uno se centra más en los chiquititos, que es cuando uno recién hace el diagnóstico, pero hay que pensar que los chiquititos crecen, son adolescentes, son adultos, y ahí está nuevamente el tema del espectro, están las distintas edades. También cada edad ofrece un desafío diferente, cuando los chicos entran a la enseñanza media, cuando entran a la educación superior, cuando empiezan a trabajar. Son periodos que para cualquier persona se genera como lo que se llama las crisis normativas, le llamamos nosotros en salud, que son estas crisis que son esperables, que a todos nos pasa. Cuando yo salgo del colegio, decido qué quiero hacer, cuando me caso, cuando me cambio de casa, son cosas que a todos les pasan, pero que generan un estrés. Y en este caso de las personas neurodivergentes hay un estrés que se agrega, adicional, que tiene que ver con esta rutina nueva, con este espacio nuevo que tengo que conocer, con estos nuevos desafíos. De repente a los adolescentes les pasa eso, cuando llegan a la enseñanza media, son chicos que son autistas, pero que nunca los diagnosticaron porque habían tenido más o menos apoyo en el colegio, de repente tenían ciertas dificultades que se fueron manejando con leve apoyo, pero cuando se generó un desafío extra, que era la enseñanza media o que era la educación superior, ahí se dieron cuenta que les faltaban estas herramientas, que era porque eran autistas. Y en verdad me ha tocado con chicos que han estado toda la vida en el mismo colegio. Entonces los colegios los conocen, los apoyan, es un ambiente conocido, todos los compañeros son conocidos, y de un día para otro la universidad y no conocen a nadie, son otras exigencias. Un mundo nuevo, los profesores no te pescan, de otro ambiente cuando uno está en la educación superior, y ahí van apareciendo desafíos nuevos. Bueno, y también las personas que tienen credencial de discapacidad pueden exigir en la educación superior también la adecuación curricular. Eso es importante. Muchas personas llegan a la adultez siendo autistas, tienen credencial de discapacidad o no la han querido obtener, por ejemplo, y pueden optar a becas incluso que son para personas con credencial de discapacidad y adecuación curricular. Eso es súper importante, la credencial de discapacidad. ¿Cómo se obtiene la credencial de discapacidad? ¿O qué le podemos contar a las personas? Ustedes que han tenido la experiencia. Un tema, es muy larga, pero se obtienen resultados buenos. Bueno, aquí se puede hacer en la oficina de discapacidad. Sí, hay dos formas. O por compin.cl, pero teniendo sí o sí el informe biomédico que debe estar firmado por los profesionales que tratan al menor. Ese informe tiene que ser hecho sí o sí por un neurólogo o un psiquiatra. No puede ser un pediatra. Nosotros sí hemos en el CEFAM también se puede hacer esa evaluación, y lo que hemos gestionado nosotros, el equipo de salud mental, en verdad, yo digo nosotros, pero el encargado de salud mental lo gestionó, que se puede hacer el informe puede ir firmado por un médico de salud mental y con el timbre de salud mental. Exacto. Entonces también está la posibilidad de que puedan acceder desde los centros de salud a la evaluación de credencial de discapacidad. La evaluación son 3 informes que se tienen que hacer. Hay un informe que lo hace la trabajadora social, que es un informe de redes. Está el informe biomédico, que es súper importante que se registran todos los problemas de salud que tenga la persona, porque de repente puede ser autista, pero tiene problemas de visión o problemas auditivos. La idea es que todo eso hay bien registrado. Y finalmente un informe funcional que cuando son pequeñitos se le aplica a las mamás, que en relación a qué tanto le cuesta hacer las cosas, qué tanto le cuesta, qué tanto le cuesta ir al colegio, qué tanto le cuesta vestirse, seguir instrucciones, y eso arroja un porcentaje que finalmente el COMPIN lo emite esta credencial. Sí. Igual se demora un poco el trámite. Muchas veces las mamás se desaniman en el proceso porque no hay hora, por ejemplo, para médico de salud mental, no hay hora con neurólogo, no hay hora con psiquiatra. Y nosotros les comentamos que traten de hacerlo porque pueden acceder también, por ejemplo, a la pensión, al subsidio para personas con discapacidad para menores de 18 años. Eso igual tiene su contra, porque es un monto mensual que se le entrega siempre y cuando cumplas algunos requisitos, como por ejemplo estar dentro del 50% de la ficha social. Y además, que, bueno, teniendo la credencial de discapacidad, pueden acceder a este subsidio, pero automáticamente, por ejemplo, los bonos que entrega el gobierno, como el bono marzo, tú lo pierdes. No lo puedes obtener.
Porque es como o un subsidio o otro. O el otro. Entonces eso también es importante que la gente lo sepa. De repente no lo saben y después... Hay que tomar la decisión ahí. Exactamente. Sí. Chiquilla, este es un tema que da para mucho, sí. Pero ya nos estamos llegando a la hora. Quiero darles un agradecimiento inmenso por haber venido contando su experiencia y dejo invitada a todas las personas que las pueden ir a seguir a su Instagram neurodivergencia_LC. Y también que nos sigan en las redes sociales de Salud Cisterna, en Instagram y en Facebook. Y por supuesto que nos sigan escuchando acá en Salud Cisterna. Este programa está todos los martes de 11 a 12. Vamos a hablar de distintos temas de salud con invitados muy interesantes para que se anoten en su calendario todos los días martes de 11 a 12. Así que agradecemos acá a Radio Palabra por recibirnos al Colegio Villa Jesús y nos vemos y nos escuchamos el próximo martes. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Gracias a toda la comunidad.